Buen día, queridos estudiantes. El día de hoy vamos a ver en nuestra clase de geometría la rotación de una figura geométrica. Entonces, para hacer una rotación nosotros necesitamos nuestro transportador y nuestra escuadra. Cuando nosotros vamos a hacer una rotación, entonces voy a hacer aquí el ejemplo con este rectángulo, necesito escoger un punto de rotación. Ese punto de rotación siempre va a estar fijo. Entonces, digamos en este caso, yo lo puedo colocar en cualquiera de los vértices de mi rectángulo. Entonces, para este ejemplo, lo voy a colocar en el vértice inferior izquierdo. Entonces, ¿qué pasa con este punto de rotación? Quiere decir que la figura va a girar, rotar en función a ese punto. Si se dan cuenta, lo que se está moviendo acá es toda mi figura y ese punto se queda totalmente fijo. Entonces, para hacer una rotación debemos tener en cuenta dos cosas: uno, el ángulo, y lo otro, el sentido. Entonces, como ya lo vimos en la clase, puede ser de sentido izquierdo o sentido derecho. Entonces, sentido izquierdo hacia arriba y sentido derecho hacia abajo. Para medir el ángulo, yo debo tener en cuenta la posición inicial de mi figura. Entonces, ¿qué es la posición inicial? Tengo aquí mi punto fijo, entonces tengo este lado de acá de mi rectángulo y desde ahí voy a medir el ángulo que se rota. Entonces, un ejemplo, voy a decir que se va a rotar en ese punto hacia la izquierda. Entonces, más o menos, vuelvo y trazo el dibujo del lado que había dejado acá, y si me doy cuenta voy a medir este ángulo de acá, y este ángulo de acá me da 45 grados, y ahí yo ya tendría lo que viene a ser mi rotación. En el ejemplo que vamos a hacer, voy a hacerlo con este rectángulo que tenemos aquí abajo. Entonces voy a borrar este ejemplo de acá y vamos a hacer una rotación y voy a colocar acá mi punto de rotación. Entonces coloco mi punto y voy a rotarlo 50 grados hacia la izquierda. Entonces, ¿qué tengo que ahora tomar? Tengo que tomar lo que viene a ser nuestro transportador. Si se dan cuenta, en el transportador yo tengo aquí nuestro punto cero, que ese punto cero tiene aquí una línea totalmente horizontal que empieza a contar aquí mis grados desde 0, 10, 20, 30, 40, 50. Entonces, este punto cero debe ir en el punto de rotación que yo ya escogí. Entonces voy a tomarlo, voy a bajarlo y, si se dan cuenta, lo coloco acá en este punto. Debo tener en cuenta que esta línea horizontal, o en unos transportadores que son completos, aquí tienen una cruz. Entonces esa cruz debe ir en el punto de rotación, y la línea horizontal de lo que viene a ser esa cruz tiene que ir totalmente recta, tiene que quedar encima de este lado de nuestro rectángulo, que es de donde voy a empezar a medir. ¿Qué pasa si queda un poquito inclinada? Así el punto está acá, pero si está inclinada esta recta, si se dan cuenta que está inclinada esta línea horizontal con respecto a este lado de mi rectángulo, entonces voy a tomar una medición mal, porque 50 grados me quedaría más abajo. Entonces tiene que quedar totalmente recta. Una vez ya la coloqué totalmente recta, ¿qué tengo que hacer? Tengo que empezar a medir. ¿Cómo voy a medir? Digamos, en mi caso, yo tengo aquí lo que viene a ser mi transportador y él me muestra los grados de 10 en 10. Entonces voy y me ubico en 50 grados, que es lo que quiero rotar el rectángulo. Entonces voy 10, 20, 30, 40 y 50. Coloco acá mi punto donde tiene que tener la apertura de ese ángulo. Quito mi transportador y empiezo a hacer lo que viene a ser la rotación de mi figura. Entonces, para hacer la rotación debo saber cuánto miden sus lados. Si me doy cuenta, aquí tiene 7 centímetros. Voy a anotarlos. Entonces 7 centímetros. De este lado tiene 3 centímetros. Porque acuérdense, tanto en la traslación como en la rotación de las figuras geométricas, en ellas no va a cambiar la figura. O sea, lo que viene a ser el tamaño de la figura tiene que ser igual, lo mismo lo que son todos sus ángulos internos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Como yo medí
lo que viene a ser la rotación de este punto, o sea, como lo mostré aquí con mi figura, que dejé este punto quieto y subí fue este lado. Entonces, ¿qué lado tengo que dibujar? Tengo que dibujar el lado de abajo de mi rectángulo primero, o sea, primero tengo que hacer la rotación de este lado de aquí de abajo. Entonces, este punto es de referencia y después tengo que hacer este lado de acá, que sería de 7 centímetros. Entonces mido 7 centímetros con ese ángulo. Lo tomo desde el inicio y voy hasta los 7 centímetros. Entonces ya tengo aquí mis 7 centímetros. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que empezar a dibujar el resto de mi figura. Voy a subir acá 3 centímetros. Entonces, si se dan cuenta, aquí este ángulo que yo tengo acá de mi rectángulo es un ángulo recto, o sea, tiene 90 grados. Entonces, para poderlo dibujar más fácil, tomo mi escuadra y como en mi escuadra aquí yo tengo un ángulo también de 90 grados, coloco lo que viene a ser esta parte de abajo de mi escuadra totalmente recta con el lado que dibujé, y así si yo tomo y dibujo aquí este lado, que sería este mismo, me da acá el ángulo de 90 grados. Entonces, ¿cuánto lo mido? De 3 centímetros. Entonces 3 centímetros y allá tendría mi segundo lado. Hago lo mismo en la parte de abajo. Tomo y dejo totalmente recto este lado y subo 3 centímetros. Entonces subo 3 centímetros acá. ¿Y qué me haría falta? Me haría falta mi último lado, que es el lado superior, que serían los mismos 6 centímetros que tengo acá. Entonces tomo, mis mismos 7 centímetros diré. Entonces tomo y si me doy cuenta, aquí me dan los 7 centímetros de mi rectángulo. Entonces cierro mi rectángulo. Y este sería ya mi rectángulo con una rotación que de acá a acá tiene un ángulo de 50 grados. Y ahí ya tendría lo que viene a ser la rotación de mi rectángulo. Entonces, niños, cualquier duda, cualquier pregunta, se pueden comunicar conmigo y con mucho gusto les ayudaré a solucionarla. Entonces, espero que pasen un bonito día y nos vemos en nuestro siguiente video. Chao, niños.